Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias por la presentación. Guárdense algo para mi entierro, porque no quedó nada por decir. Y ahí la presentación es desenrollando la economía argentina. No sé si voy a poder. Lo que voy a mostrar es el rollo que tenemos, pero algunas ideas de cómo desenrollarla voy a dar. Voy a tratar de dividir la charla. ¿Quién me marca el tiempo? Yo me voy de tiempo a veces y... Espérate, vamos a poner el cronómetro. Pero voy a dividir la charla en... Cronómetro, ahí está. Primero presentar lo que tenemos. Después ir a explicar más conceptualmente por qué tenemos lo que tenemos y si me queda algún tiempo más, formular algún tipo de propuesta que se podría hacer para que la economía argentina salga de esta larga decadencia. Lo primero que tenemos, obviamente, para hablar, vamos a empezar por arriba, la parte de la cresta de la ola, que es la parte que se ve más, que después más profundo, pero el tema de la inflación. Algunos me preguntan muchas veces, la pregunta es, ¿estamos en hiperinflación o vamos rumbo a la hiperinflación? Yo te voy a mostrar un primer gráfico que lo que muestra este gráfico es mes a mes. Por ejemplo, esto empieza en enero del 2002, ¿no? Entonces, lo que marca es cuál fue la tasa de inflación comparando enero del 2002 contra enero del 2001. Febrero contra febrero, marzo contra marzo, ¿sí? O sea que lo que tenemos acá es un gráfico que va marcando cada punto, es la tasa anual en cada mes, ¿sí? O sea, este mes contra el mismo mes del año anterior. Si ustedes ven, acá la tendencia siempre fue a tener picos cada vez más altos. Lo que espanta es la velocidad con que se disparó en el último año y medio. Ustedes ven acá, esto es un acantilado. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad a la que está corriendo la inflación en la Argentina, no hace falta que se nos aclare, porque todos ustedes van al supermercado, algo hacen, ¿sí? Yo diría que si no es hiperinflación todavía, estamos en la puerta de la hiperinflación. ¿Cómo se define hiperinflación? No es un porcentaje, a partir de tal porcentaje es hiperinflación. Es un concepto que se define de la siguiente forma. Es un momento en el cual la gente rechaza de tal manera el peso que nadie, o la moneda local, que nadie la acepta. O sea, llega a un punto donde hay un repudio total de la moneda local. Nadie la quiere. La recibe y se la saca encima rápidamente. O compra latas de paté, o de atún, o no sé, fideos, o compra dólares, pero no se queda con los pesos guardados en el bolsillo. Después les voy a mostrar un ejercicio sencillo para comprender por qué se está formando la tormenta perfecta de camino a la hiper. Pero en esencia lo que digo es, miren, yo no sé si hoy hay un repudio absoluto del peso por parte de cada uno de nosotros. Cuando digo, no digo un tipo con una cadena en Nueva York, con una cadena de oro, fumando un habano. Cada uno de nosotros. Lo que hacemos es defendernos. Y nos defendemos y decimos, bueno, a ver, dado que creo que mañana van a volver a subir los precios y la semana que viene van a volver a subir los precios, el paquete de fideos que iba a comprar la semana que viene lo compro ahora antes de que suba de precio, porque los pesos que tengo ahora para comprar el paquete de fideos la semana que viene no me alcanza. ¿Eso qué significa? Dejo de mandar pesos, me saco los pesos de encima y demando más mercadería, ¿se entiende? O sea, el concepto es, me voy corriendo del peso a cualquier cosa que me defienda de la inflación. A ver, a lo largo de todos estos años, 4 años casi, se ha argumentado que es el Fondo Monetario, la culpa del Fondo Monetario, la inflación, que la culpa es de la guerra en Ucrania, que la sequía,
espérate, me estoy olvidando de algún otro argumento más, pero la pandemia, bueno, Raúl tiene la culpa, todo, o sea que siempre hay una excusa. Fíjese, yo simplemente comparo con nuestros vecinos la inflación de agosto del 2023. Argentina 12,4%. Brasil 0,2%. Uruguay 0,2%. Chile 0,1%. Paraguay menos 0,2%. A ver, la guerra en Ucrania no llegó solamente acá. O la sequía en Uruguay también pegó fuerte. La pandemia fue en el mundo. Entonces, si bien en el mundo hubo inflación, no los tamaños de inflación que estamos teniendo actualmente, que ya estamos en los 3 dígitos anuales. Se dice lo del fondo. Eso simplemente para ir descartando argumentos y después llegar al problema de fondo. Desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora, el fondo nos desembolsó a nosotros casi 290 mil millones de dólares. Nos dio 290 mil millones de dólares. Desde el 2019 para acá, y nosotros le pagamos 311 mil millones. O sea que es una diferencia de 20, 30 mil, no, a ver, menos, ¿no es cierto? Son 28 mil millones de dólares en 4 años. En 4 años, son 2.000, No, en realidad tenés razón, son 28.000, contra 31.000, con lo cual te está dando 20 y pico de mil, como decía antes, ¿no es cierto? 20.000 dividido 4 te da 5.000. Eso es lo que desembolsó Argentina para pagarle al fondo. Ningún país entra en hiperinflación por desembolsar 5.000 millones de dólares adicionales. Lo que se paga en intereses de la deuda del Banco Central, como vamos a ver ahora, es mucho más. Entonces, yo lo que digo es, vamos descartando argumentos y vamos tratando de ver, cuáles son los problemas de fondo. Bueno, estas son las tasas anuales de inflación. Esto fue cuando fue la hiperinflación. Pero déjenme, les uso 3 minutos para explicarle el concepto. Si entendemos esto, entendemos por qué vamos a cambiar la hiperinflación. Supongamos que el Banco Central emitió 10.000 millones de pesos. Ahora, todos los días nosotros salimos con algo de plata en el bolsillo. Lo mínimo, ¿sí? No sé, salimos con algo y un poco más por si acaso. No, si calculamos lo que vamos a almorzar, viajar, etc., no llevamos exactamente eso, llevamos algo más por las dudas. Eso se llama demanda de moneda. La vamos a tener en el bolsillo, pero no la vamos a usar. Entonces, supongamos que la gente tiene 2.000 de esos 10.000, 2.000 que los tiene en un tarro en la casa, por si acaso, por algún apuro, en el bolsillo de la billetera, donde sea. Eso quiere decir que de los 10.000 emitidos, 2.000 no están circulando y quedan circulando 8.000. Supongamos que la cantidad de bienes y servicios son 800 unidades, el precio promedio va a ser 10, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, supongamos que por alguna razón, como por ejemplo ahora, la gente dice, no, acá se viene un proceso inflacionario jorobado, mejor rajemos del peso. Y entonces, en vez de tener 2.000 en el bolsillo, tiene 1.000. Y supongamos que el Banco Central no emitió. Por lo tanto, si a esos 10.000 le restamos los 1.000 que están guardados en el bolsillo de la gente, aunque el Banco Central no emitió, empiezan a circular 9.000. ¿Se entiende? Y supongamos que la producción de bienes, la oferta de bienes y servicios de 800, sin que el Banco Central haya emitido moneda, los precios subieron promedio a 11.25. Eso es lo que los economistas llamamos caída en la demanda de moneda. La gente huye del peso, se saca el peso de encima rápidamente. Entonces, tomemos otro ejemplo.
que es más o menos lo que está pasando ahora. Supongamos que el Banco Central emite un 10% más, 11.000. Y la gente sigue disminuyendo su demanda de moneda, como ahora. La gente no quiere, cada vez quiere menos pesos. Entonces, de los 11.000 que se emitieron, quedan circulando 10.500. ¿Estamos de acuerdo? Si al mismo tiempo, como está pasando ahora, cae la producción de ofertas de bienes y servicios, que es lo que está ocurriendo, cae el Producto Bruto, o cae la actividad económica, los 10.500 dividido 700 se van a 15.000, a 15, el precio promedio. A ver, hay tres factores que determinan cuánto se puede potenciar el nivel de inflación. Uno es cuánto emite el Banco Central. Dos es cuánto de esos pesos que emite el Banco Central la gente quiere tener o se los quiere sacar de encima. Y tres es cuántos bienes y servicios hay en la economía. ¿Qué está pasando en la economía argentina? El Banco Central tira más pesos al mercado. La gente recibe esos pesos y son pesos que no quiere, se los saca de encima. Y encima, además de eso, la oferta de bienes y servicios cada vez es menor por la razón que faltan, por ejemplo, insumos para producir, porque no hay dólares para poder importar. Entonces, ahí lo que se produce es, ¿ustedes vieron la película La Tormenta Perfecta? Algunos de ustedes, es un barco que le agarran 3 tormentas y lo tira. Bueno, no voy a contar el final porque si no hago, ¿cómo se dice? Spoiler. Bueno, la cuestión es que le agarra 3 tormentas al barco. Bueno, a la Argentina está por agarrar 3 tormentas, que es la emisión del Banco Central, esa emisión que la gente no quiere, y además de eso, una caída en el nivel de actividad que se está profundizando, más o menos se está cayendo el último mes del estimador mensual de actividad económica del Banco Central, da una caída del 5%, o sea que tenemos menos bienes ofrecidos, más pesos circulando y pesos que la gente no quiere. Nos pegamos la piña de campeonato en estas condiciones. Es inevitable. Salvo que, no sé, Dios, la Virgen María, los santos, San Expedito, que es de las urgencias y demás, nos ayude, va a ser bastante difícil zafar de un problema más agudo en los meses que quedan. Muy bien. Sigamos, esto voy a avanzar más rápido. Déjenme ir a este punto. Yo les hablo, a ver, ¿por qué emite el Banco Central? El Banco Central emite porque tiene déficit fiscal. Ese déficit fiscal es consecuencia de que gasta más de lo que recauda. Entonces, bueno, de alguna forma hay que financiarlo. Las formas de financiar el gasto público son 4. Impuestos, tomar deuda en el mercado interno, tomar deuda en el mercado externo o emitir moneda. Impuestos, ya la gente, pueden subir los impuestos que nadie paga más impuestos, ya está todo el mundo liquidado con eso. Deuda externa, colocar deuda en el mercado internacional, imposible porque ya nadie nos presta nada. Mercado interno, ahí sí, lo poco que hay se lo lleva el Banco Central y el Tesoro. Yo voy a tomar acá solamente el tema del Banco Central y les pido que cuando termine de explicar esto no salgan corriendo todo del salón. Pues es un tema jorobado. Yo lo que muestro acá es lo que se llaman pasivos remunerados. Ustedes habrán escuchado hablar de las LELIQs o de los pases netos, etc. Son instrumentos que usa el Banco Central para absorber parte de la emisión monetaria que hace para financiar el Tesoro. O sea, el Banco Central emite pesos para financiar el Tesoro, como esa emisión es muy grande, una parte la retira del mercado, a través de la colocación de estas LELIQs y pases netos, etc. Entonces, ¿qué le dice a los bancos? Le dice a los bancos, mira, la plata que te depositaron, dame una parte, toma, te doy este bono, te pago un interés,
dame los pesos y los saco de circulación para que no me pegue tanto en la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mecanismo. Primero, ¿qué pasó con esa deuda desde el 2019 hasta ahora? En noviembre del 2019 era 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos de deuda que tenía el Banco Central con los bancos, que los bancos le habían comprado esos bonos con los depósitos de la gente. El promedio, estos son promedios mensuales, el promedio de septiembre da 20,6, casi 21. O sea que multiplicaron la deuda del Banco Central con los bancos, que es deuda que tiene como contrapartida los depósitos de la gente, por 21. Esto quiere decir que si la gente va al banco y dice, bueno, yo quiero mis pesos, el banco se da vuelta y dice, si lo tengo a José en la ventanilla, toma la LELIQ, dame los pesos. Y el Banco Central no tiene los pesos para pagarlo, tiene que emitirlo. Y esto no es nuevo en la Argentina. Primero les recuerdo en el año 89 el plan Bonex. ¿Qué fue el plan Bonex? Es decir, en ese momento se llamaban depósitos indisponibles. Venían de la época de Alfonsín, que determinó el 6 de febrero del 89 en la hiper, que el Banco Central le decía a los bancos, dame los depósitos de la gente, tomá, te doy yo te pago un interés por lo que te estoy absorbiendo de plata. El problema es que ningún banco central en el mundo, por manual, puede emitir su propia deuda. Antes se llamaban depósitos indisponibles, ahora se llaman LELIQs, con Macri se llamaban LEBACs. Le vamos cambiando el nombre, pero siempre lo mismo. Dame los pesos de los depositantes, te pago una tasa de interés. ¿Cuál es el problema que tienen los bancos centrales cuando emiten esto? Que es un caso casi único en el mundo. Porque los bancos centrales no emiten su propia deuda. ¿Por qué? Porque los bancos centrales no son bancos comerciales que tienen ingresos, no sé, como los bancos comerciales que venden tarjetas de crédito, préstamos personales, cobran comisiones por todo lo que haces, etc. El ingreso que tienen es la colocación de las reservas y los intereses que le genera eso, que es mínimo. Entonces, no tiene flujo de ingresos para pagar los intereses y tampoco tiene stock de capital para pagar esa deuda. Por lo tanto, este es un problema que nadie hoy se anima a hablar de cómo lo va a resolver. Hay uno que lo está diciendo, pero lo que está proponiendo no funciona. Después lo vemos en todo caso. Entonces, acá hay un problema que no es menor, porque esta deuda genera estos intereses. Miren, estos son los intereses pagados sobre esos de LELIQs, pasivos, etc. Tomé los anuales y acá lo tomé hasta el último día, porque esto va cambiando todos los días, así que lo tomé hasta septiembre, creo. En el 2019 se pagaron casi 630.000 millones de pesos de LELIQs. ¿Se acuerdan cuando el presidente decía que con esto le iba a pagar a los jubilados, no sé qué historia? Bueno, en el 20, 721. Acá casi se duplicó, acá se vuelve a duplicar, y acá, sin haber terminado el 2023, estamos en 9 billones de pesos de intereses que paga el Banco Central por la deuda que tiene. ¿Esto es mucho o es poco? Para que tengamos una referencia, a ver, voy a buscar rápido este cuadro. Acá tenemos enero-agosto 2023, el déficit fiscal fue de, sumando los intereses, 5 millones de pesos. 5 millones. Y hasta ahora está pagando el Banco Central 9 billones. O sea que la deuda que tiene el Banco Central genera más pérdida que el déficit fiscal que tiene el Tesoro. Yo le voy a dar un número rápido. Vieron que hablan de bajar el déficit fiscal 5 puntos de Producto Bruto, etc. La deuda los intereses que paga el Banco Central por esta deuda
equivalen a entre 9 y 10 puntos del Producto Bruto. Por lo tanto, estamos hablando de un déficit fiscal y cuasi fiscal equivalente a 14 a 15 puntos del Producto Bruto. Esto es estallido, es inmanejable. Digo, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. El lío que hay acá es tan grave, es hijo del déficit fiscal, obviamente, ¿no? Pero además, al ser hijo del déficit fiscal, genera un problema adicional. Porque al problema del déficit fiscal le agregó el problema cuasi fiscal, que es la deuda, la pérdida que tiene el Banco Central todos los meses por pagar intereses de esto. Entonces, ¿se acuerdan de la película Houston, We Have a Problem? Bueno, tenemos un problema y bastante serio. Tenemos dos problemas para resolver, el fiscal y el cuasi fiscal. Y este no es tan fácil de resolver. Ahora, la pregunta, bueno, reservas. Espérate que me fui al diablo. ¿Por qué me salta? Estoy haciendo. Acá. ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central? Esto lo estimé al 29 de septiembre. El Banco Central declara tener casi 27.000 millones de dólares de reservas. Pero, atenti, porque los encajes bancarios que son, hay depósitos en dólares en los bancos, y los bancos solo pueden prestarle a aquellos que tienen ingresos en dólares. Como es muy poco lo que se presta, el Banco Central le dice, bueno, lo que no prestás me lo traes acá al Banco Central y me lo dejas inmovilizado. Y eso lo computan como reservas del Banco Central. Y en realidad es plata de la gente, ni siquiera de los bancos. Bueno, entonces eso hay que restarlo, salvo que piensen confiscarlos, que son 9.500 millones de dólares. El swap con China, que en realidad es un crédito que le dio China y hay que garparlo, 18.000 millones. Cedesa, que es una garantía para los depósitos, que es de los bancos o de la gente, Banco de Basilea, otros 5.000 millones. Las reservas netas que tiene el Banco Central son negativas en 5.400 millones de dólares. Si a eso le restamos el oro, que no es tan líquido, quedamos que las reservas líquidas, o sea, para poder intervenir en el mercado, son 9.000 millones de dólares negativas. O sea que el Banco Central no tiene un mango partido por la mitad. Es un Banco Central que está patrimonialmente quebrado. Por eso cuando se hace el debate de dolarización sí, dolarización no. Acá quiero hacer una aclaración. Yo en el año 2018 y en el año 2019, junto con Jorge Ávila, economista de la Universidad del SEMA, hicimos dos debates sobre dolarización en un contexto distinto. Había dólares en ese momento, todavía 2018, como para poder dolarizar. Pero digamos, dolarizar sí o no, no es una religión. Es un tema a debatir, conceptual. Bueno, conviene, hay dos niveles de debate. Conviene, no conviene, es beneficioso, no es beneficioso, es un debate académico, vamos por otra forma. Pero después si uno llega a la conclusión de que digamos que sí, conviene, después hay que ver, ¿podés? Una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, ¿qué significa dolarizar? Dolarizar significa decirle a la gente, todos los pesos que tenés circulando, en el bolsillo, etcétera, tráemelos, que yo te doy los dólares equivalentes al tipo de cambio que dé. Vos me traes tantos pesos, yo tengo tantos dólares, por lo tanto, tipo de cambio, te doy los dólares equivalentes. ¿Qué dólares tiene una cosa para pagar? Calculen que los pesos en circulación, lo que se llama base monetaria, lo estoy simplificando técnicamente, son más o menos 10.000 millones de dólares. Eso cambia todos los días porque cambia, yo hago la cuenta al tipo de cambio blue. Y como ustedes saben, todos los días el tipo de cambio blue cambia o se modifica. Pero bueno, más o menos por ahí anda. Pero además, si voy a dolarizar, tengo que cerrar el Banco Central. Y si tengo que cerrar el Banco Central, tengo que cancelar. Fíjate dónde estoy. ¿Dónde era? Ah, no lo encuentro ahora.
esto. Tengo que cancelar 21.000 millones de dólares que serán de pesos, 21.000 billones de pesos, que el tipo de cambio de hoy serán 28.000 millones de dólares. Por ahí hice la cuenta hoy, pero creo que la hice, no sé si la hice cuando estaba en 8.45, en 8.40, no importa, pero más o menos serán 28.000 millones de dólares. O sea que necesitas 10.000 millones de dólares para rescatar los pesos que circulan, más 30.000 millones de dólares para pagar esto, salvo que pienses invocar al depositante. No le pagues. Le entregues un bono, o le hagas una hiperinflación y le licúes los depósitos, o lo que sea. Entonces, por eso digo, ojo, que las soluciones a veces no son tan sencillas como uno cree cuando la pone sobre el papel, que es lo mejor que se puede hacer en este caso. Quitarle el curso forzoso al peso, para eso hay que modificar un artículo del Código Civil, eliminar la ley penal cambiaria y permitir que la gente haga transacciones en la moneda que quiera. Esa es la única forma en que hoy se le podría dar un sistema monetario a la gente para que pueda operar. Entonces yo le quiero comprar el auto a alguien, toma, te pago en dólares, en rupias, en guaraníes, en lo que sea. Pero no estoy obligado a... ¿Sabe qué? A ver, la Argentina tiene, como la ley establece, el curso forzoso del peso. Eso quiere decir que si yo hago un contrato con alguien y estoy obligado a pagarle, convenimos en que le tengo que entregar tantos dólares en tal fecha, llegada la fecha, yo puedo decir que no tengo los dólares y el banco, la justicia, le va a decir al acreedor, mire, usted está obligado a recibir de Kachanowski pesos, al tipo de cambio del Banco Nación. Con lo cual estoy liquidando a la gente. Entonces no hay posibilidad de hacer contratos en esas condiciones. La única manera en que podríamos restablecer el sistema monetario hoy no sería dolarizando, porque sería muy complicado, como estaba diciendo antes, necesito que alguien me regale 40.000 millones de dólares aproximadamente, o quitarle el curso forzoso al peso y permitir que la gente haga transacciones en la moneda que se le da la gana. Ahí puede empezar a arrancar la economía y a eso le agregaría, supongamos que yo tengo cuentas declaradas afuera, en Estados Unidos, y le quiero comprar el auto a alguien que también tiene cuentas declaradas en Estados Unidos o lo que sea. Esa plata no va a venir a la Argentina porque Argentina está acostumbrada o tiene una larga trayectoria de confiscaciones. Plan Bonex, la confiscación de los depósitos en las AFJP que teníamos, 2001 el corralito, 2002 especificación asimétrica. Así que tenemos una larga historia de no respetar los depósitos de la gente. Hasta que Argentina no demuestre seriedad y la gente confíe en traer la plata a la Argentina, esos dólares no van a venir. ¿Cómo logramos que puedan mover la economía sin que vengan? Y bueno, diciendo, ¿usted quiere hacer una transacción? ¿Quiere comprar el auto a José? Bueno, páguele de su cuenta si quiere, está autorizado a pagarle de su cuenta de Miami a su cuenta de Nueva York, no sé, por decir algo. Entonces, si bien ese dinero no viene, moviliza la economía interna. ¿Se entiende la idea que tengo en mente? Entonces, sería una forma de agilizar el proceso de recuperación de la economía. Ahora, yo decía antes, a ver, me trabé ahí, esto se me salta, ¿por qué? No sé, pero... Ahí está. Bueno, esta es la brecha cambiaria. Lo que tomo es la diferencia entre el blue y el tipo de cambio oficial, promedios mensuales desde enero del 71 hasta septiembre, es el último mes. Estos son promedios mensuales. Hay 4 puntos o picos más altos de brecha cambiaria.
en el 75, que fue el Rodrigazo, en el 82, después de Malvinas, en el 89 y ahora. En realidad ahora está por arriba, si tomamos el tipo de cambio, la brecha cambiaria de hoy, que creo que estaba en 130, puede ser, o yo estoy equivocado, o 113, una cosa por el estilo. No me acuerdo ahora cuál es el número, pero bueno, por ahí anda. Supera, si ustedes se fijan, tenemos una de las brechas cambiarias más altas, de las 4 más altas de los últimos 50 años, del último medio siglo. ¿Para qué me sirve esto? Cuando uno mira los datos, con lo que se va a encontrar es con esto, que cada vez que desapareció una brecha cambiaria, no fue porque el dólar blue bajó para alcanzar al oficial, sino que el oficial saltó para alcanzar al blue. Así que si tenemos una brecha, como decía antes, de 100%, por ahora, lo más probable es que cuando desaparezca la brecha, el oficial alcance al blue o cosa por el estilo. Por ahí va a andar. Si pueden imaginar el cimbronazo cambiario inflacionario que tenemos en ese caso. Sigo avanzando, a ver si yo estoy tratando de, no sé por qué me salta. No es el que yo quiero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos todo este problema de deuda pública, de inflación, de emisión monetaria, de deuda del Banco Central? No incluyo acá la deuda que está colocando el Tesoro en el mercado interno. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué llegamos a este nivel de problema? Bueno, porque el Estado gasta más de lo que crece. Y acá, claro, el problema no es el déficit fiscal, es el nivel de gasto público. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo tener un gasto público de 50 puntos de Producto Bruto y equilibrio fiscal. O sea, no tengo déficit. Ahora, la contrapartida de tener 50 puntos de gasto público y equilibrio fiscal es matar a la gente con impuestos. Entonces, acá el problema no es solamente el déficit fiscal. En todo caso, preferiría tener un gasto público equivalente a 15 puntos de Producto Bruto y un déficit fiscal de 2 puntos de Producto Bruto, a tener el equilibrio fiscal con 50 puntos de Producto Bruto, porque voy a estar matando a la gente con impuestos. Entonces, lo que vemos acá es el gasto público consolidado. ¿Qué es el gasto público consolidado? Sumar lo que gasta la nación, las provincias y los municipios, porque de nuestro bolsillo sale la plata para mantener los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿cuánto representa eso? Se toma respecto al Producto Bruto, que es lo que se genera de actividad económica en un año. Fíjense ustedes que en la década del 80 y del 90 estuvo rondando 32 puntos de Producto Bruto. Después bajó cuando se dejaron de pagar los intereses de la deuda, en la crisis del 2001, 2002, y se disparó a 47 puntos de Producto Bruto. Esto está hasta el 2020, ahora 2021 bajó un poquitito. No es fácil este número, lo tiene que dar el Ministerio de Economía y lo da con mucho atraso. Estamos en 42, 43 puntos de Producto Bruto. O sea, 10 puntos más de gasto o más que en la década del 80 y del 90, que tampoco se pudo sostener. Porque en los 80 tuvimos inflación, megainflación, hiperinflación, plan Bonex. Después la convertibilidad vino, pero también terminó mal. Entonces, son niveles de gasto público que tienen 2 problemas. Hoy tenemos un gasto público gigante, pero que además es de muy mala calidad. Tengo un gasto público que no me da seguridad, no me da educación pública, no me da defensa. Es un Estado que gasta, pero no brinda servicios. Es como si en el edificio donde uno vive viniese el tipo a cobrarme las expensas, pero el ascensor no funciona, los pasillos están sucios y la escalera no tiene luz. En un momento de decir, ¿para qué me cobras si no me está dando nada? Bueno, los argentinos entramos en un doble costo. Pagamos impuestos para tener seguridad, pero
tenemos la seguridad propia en casa, que ponemos las cámaras, etcétera, o la casilla en la esquina de casa, lo que sea. Pagamos impuestos para tener educación, salud pública, pero todos contratamos algún tipo de servicio de seguridad privada de salud privada que también se viene fallando porque la está quebrando. Bueno, y así podemos en educación, seguridad, etc. O sea, pagamos 2 veces por todo. Es altamente ineficiente. Lo que requiere la economía argentina es una baja y mejora en la calidad del gasto público. Son 2 cosas que van a llevar tiempo. Entonces, este nivel de gasto público llevó a que haya déficit fiscal. Fíjense ustedes este dato. En general se dice, bueno, no, pero hay que darle más, hay que dar protección social, etc. Yo les tomo el gasto público social consolidado, o sea, lo que se define a gasto social, que sería jubilaciones, educación, salud, ese tipo de cosas, ¿no? Subsidios de ese tipo. Con respecto al Producto Bruto, entre la nación, las provincias y los municipios. Tomemos del 83 para acá. En el 83 eso representaba 11 puntos del Producto Bruto. En el 2017, que es hasta donde llegan los datos, 31 puntos del Producto Bruto. O sea, estamos gastando 20 puntos más, digo bien, ¿no?, en gastos sociales. Y tenemos más pobres, más indigentes, más desocupados. O sea que el camino no es seguir revoleando plata y planes sociales. Eso es lo que hace romper la cultura del trabajo. Ahora, ¿en qué se gasta? Rápidamente, porque me van quedando, creo que 4 minutos, ¿no? O cosas por el estilo. Bueno, este es el gasto público a nivel nacional. Déjenme, le voy a dar solamente 2 o 3 ejemplos para que ustedes entiendan que si uno se pone a bucear en las 4.000 y pico de páginas que tiene el presupuesto, se hace un festín. Yo acá tomé, por ejemplo, lo que son pensiones por invalidez laboral. ¿Qué es la pensión por invalidez laboral? La ley dice 76% del cuerpo no me permite trabajar y además soy indigente. Eso me da derecho a que el Estado me dé un subsidio por invalidez laboral. En el año 99 había 72.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. En el 2023, de acuerdo al presupuesto, 1.113.000, ¿no? ¿Veo bien? Desde acá no se gobierna. O sea que tenemos 1 millón de inválidos más laborales, sin que haya habido una guerra, un tsunami, un terremoto. Es una epidemia de no querer laburar. Hay un pueblo en Córdoba, hay alguno de Córdoba acá, Guanaco Muerto, donde el 120% de la población cobra pensiones por invalidez laboral. O sea, viven 100 tipos, 120 cobran pensiones por invalidez laboral. La fortuna que se gasta acá es descomunal. Yo estoy dando ejemplos, solamente ejemplos, de cómo detrás de el verso de los planes sociales y la solidaridad social y el Estado presente, hay grandes negociados. Detrás de eso hay un negociado fenomenal. Bueno, estos son los subsidios económicos, los paso rápido, subsidios a la energía también los paso. Se los paso rápido, miren, estos son datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Acá lo que suman son cantidad de personas que cobraban, que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque, entre jubilaciones, pensiones y ayudas sociales. El número más grueso son ayudas sociales. Tomemos 2021, que es el último dato que se puso, un trabajo gigantesco que hay que hacer, está repartido por todo el presupuesto. Pasaban 24 millones de personas todos los meses a buscar un cheque por la ventanilla del Estado en el año 2021. A esto hay que agregarle 4 millones de empleados públicos, cuales son 28 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. ¿Cuántas personas trabajamos en blanco en el sector privado? Empleados en relación de dependencia hay 6 millones y pico,
autónomos que nos están matando, seremos 350.000, 400.000, agreguemos algún monotributista, no superamos los 7,5 millones, 8 millones. 8 millones manteniendo a 28. No es viable. Argentina no es viable en estas condiciones. Fíjense ustedes cómo los planes sociales, todo lo que son ayudas sociales, pasaron de 6,7 millones en el 2008 a, esto lo sacó porque estuvo la pandemia, están los IFE y esa cosa, a 16 millones. Más planes sociales, más pobreza, más indigencia, menos crecimiento. Voy terminando. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estoy pasado? ¿Está bien? Este solo dato nos hace pensar que Argentina entró en un problema serio, que es mucho más profundo, que la economía se explica por otro lado. Argentina abandonó lo que la hizo grande fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue la cultura del trabajo. Y pasamos a la cultura de la dádiva. El Estado me regala, me da, donde hay una necesidad y un derecho, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo se siente con derecho a que el otro me mantenga. Porque, ¿cuál es el estímulo para producir si el otro me va a mantener? Entonces, cada vez hay menos gente dispuesta a tener que mantener a otro para que no labure. Entonces, es inviable la economía argentina. Acá el problema de la economía argentina no es el déficit fiscal, el gasto público o todos los datos que estuve mostrando. Eso es consecuencia de un problema de valores que impera en la sociedad argentina. Son valores que se perdieron, como decía antes. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todos nosotros somos inmigrantes, hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, venían a la Argentina, llegaban al puerto de Buenos Aires, estaban 2 o 3 días en el hotel de los inmigrantes, le daban semillas, le daban herramientas e iban al campo a trabajar, uno de los mecanismos que había, y esa gente trabajando construyó una Argentina, construyó la Argentina trabajando y crió sus hijos, los educó, construyó sus casas y construyó un país. Pero no estoy diciendo nada que merezca el Premio Nobel de Economía. La Argentina se construyó trabajando y el Estado dejando que la gente trabaje en paz. Acá querés laburar y vienen o te coimea el inspector o el Estado te pone una traba o te matan con impuestos. Supónganse que esto fuese una reunión de directorio y yo los quiero convencer de que invirtamos en Argentina en una fábrica de hamburguesas. Entonces me dicen, bueno, a ver, ¿cuáles serían las condiciones? Y bueno, miren, como empresa vamos a tener que pagar uno de los impuestos más altos que hay en el mundo para las empresas. Hay un trabajo del Banco Mundial que calcula cuánto paga una empresa promedio, pyme, en el mundo, se hace en 140 países, o 180, no me acuerdo, donde trabajan 14.000 contadores todos los años, y se calcula cuánto se queda el Estado nacional, provincial y municipal de las utilidades que tiene una empresa. La primera, la más cara de todas, es la isla de Comoras, que está ahí frente a África, así que esa la saco. En segundo lugar está Argentina. Por cada $100 que gana una empresa, el Estado nacional, provincial y municipal se queda con $106. O sea, se queda con todas las ganancias y parte del capital de la empresa. Entonces, claro, en esas condiciones nadie quiere invertir en Argentina. Ahora, digo, bueno, miren, vamos a tener que pagar todos estos impuestos. Además de eso, hay una legislación laboral donde te pueden invocar con la famosa, ¿cómo se llama? Industria de juicio. Además de pagar todos esos impuestos, va a venir un tipo que te va a controlar los precios. Además de eso, va a venir un tipo que te va a decir si podés importar insumos o no podés importar insumos. Y si podés superar todos esos problemas, va a venir el dirigente de los camioneros y te va a poner un camión adelante de la fábrica y no te va a dejar trabajar. Te va a decir, tomátela, estás loco, yo ahí no pongo un peso, no pongo $1. Bueno, eso es Argentina. Es un problema económico, pero también institucional. El Estado no le dice al tipo que te cruza el camión, saca el camión de ahí o te lo quemo con un lanzallamas. No, lo deja.
Es más, cuida a los piqueteros que el dueño de la empresa no le vaya a hacer nada, porque si no le hacen un juicio y encima lo pierde. Entonces, Argentina es esto, un país donde la gente no quiere trabajar porque el Estado da los incentivos para que la gente no quiera trabajar. En realidad, yo creo que la gente hoy ya está empezando a querer trabajar porque se da cuenta que los planes sociales no le alcanzan. Entonces, lo que digo es, me parece que hay condiciones como para empezar a cambiar la economía argentina. Esta es la presión tributaria en Argentina, digamos consolidada entre la nación, las provincias y los municipios. En el año 99 se pagaban 22 puntos de producto, ahora se pagan 42, así que se imaginan que esto es infinanciable. Argentina tiene uno de los sistemas financieros más chicos del mundo. Los depósitos en el sistema financiero con respecto al Producto Bruto, que es una forma de calcular el tamaño del sistema financiero, es, por ejemplo, en Australia, los depósitos en el sistema financiero representan el 103% del Producto Bruto. Argentina, que estamos acá, representa el 14 puntos, que es más chico que el de Uganda, el Camerún y Burundi. Estos son datos del Banco Mundial. Entonces, ¿qué es un sistema financiero tan chico? No hay crédito para nadie. No hay crédito para cualquier chico que quiere comprarse una casa, un departamento, por más que ahorre, no llega ni por casualidad, porque no tiene crédito de largo plazo para poder hacerlo. Si no le ayuda el padre o algún tío o una tía con mucha plata, no llega. Bueno, esta es la inflación acumulada desde 1935 hasta ahora. Esto se lee 590.956 billones por ciento. ¿Qué quiere decir? No tengo la más mínima idea. Lo único que le puedo decir es que esto refleja que Argentina no tiene moneda. Por eso sí hay que hacer una reforma monetaria, pero una reforma monetaria posible. Bueno, esta es nuestra participación en la economía mundial. Y un último dato para que tengamos una idea. En el año, esto es en dólares constantes y llega hasta el año 2018. Es un trabajo del Banco Mundial. Para que tengamos una idea de nuestra decadencia. Año 1900, Argentina tenía aproximadamente 4.600 dólares de ingreso per cápita, ¿sí? Por año. Estábamos igual que Australia. Año 2018, Australia 43.000 contra 18.000. Año 1900, 4.600 de Argentina, busquemos Italia, 3.200, estaba por debajo nuestro. Italia 34.000 contra 18.000. España 2.600 contra 4.500, 4.600, 32.000 o 30.500 contra 18.000. Tomemos Corea. ¿Se acuerdan cuando se reían de Corea? ¿Sí? Que decían, no, comen arroz, no sé qué. Estoy hablando de la década del 80. En el año 1914 empieza la serie de ellos, nosotros 5.200, ellos 1.200 dólares por habitante por año, 38.000, redondeando, contra 18.000. Singapur, ¿se acuerdan? Los paraguas de Singapur, los paraguas de Taiwán, etc. Singapur tenía 2.200 dólares por habitante, nosotros 4.600. 18.000 nosotros, Singapur, 68.000 millones de dólares, 68.000 dólares por habitante por año. Y así puedo seguir. ¿Qué me muestra este gráfico? Cómo destruimos un país que fue potencia en un momento dado. ¿Se puede dar vuelta a esto? Sí, pero se necesitan dos cosas. Y con esto termino. Uno, fuerte convicción política de los que vayan a gobernar en el futuro, de hacer reformas muy profundas en la economía argentina. Va a llevar tiempo, los países no cambian de un día para otro. Cualquier ejemplo que uno me tome, Irlanda, España, el sudeste asiático, etc., lleva tiempo, pero se va notando los avances a medida que va pasando el tiempo. Sí, uno es constante. Primero es convicción y firmeza política. Segundo, un plan económico muy consistente que busque desregular la economía, bajar el gasto público, hacer una profunda reforma tributaria,
hacer una profunda reforma laboral que permita que las empresas no tengan miedo de contratar gente, incorporar la economía argentina al mundo. Argentina vive de espaldas al mundo. Cuando Argentina estaba incorporada al mundo, acá está, exportaciones argentinas son exportaciones totales del mundo. Desde 1900 hasta el 2020 creo que se ha mirado. Fíjense ustedes que exportábamos entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Nos cerramos al mundo y hoy exportamos el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Si Argentina hubiese mantenido el piso de 2 puntos del 2% del total de las exportaciones mundiales, este número está mal, ahora hay que cambiarlo porque a valores actuales serían 700.000 millones de dólares. Y exportamos al año 60.000, 70.000 millones de dólares cuando llueve. Si no llueve estamos fritos. Ustedes se dan una idea, la cantidad de puestos de trabajo, riqueza y prosperidad que no se creó por cerrarnos y cerrarnos al mundo, vivir con lo nuestro y exportar, no sé, una décima parte de lo que podríamos estar exportando. La pregunta es, ¿podríamos llegar a 700.000? Pero por supuesto, doy un solo ejemplo y termino. Irlanda, década del 80, fines de los 80, principios de los 90, era un país que estaba hecho polvo. La gente se iba, producía papas de mala calidad, etc. Hicieron las reformas económicas que tenían que hacer, reforma del Estado, impositiva, etc. Captaron inversiones. Hoy Irlanda tiene un ingreso per cápita de más o menos entre 75.000 y 80.000 dólares por habitante por año. Nosotros tenemos un ingreso per cápita de 8.000 dólares, pero exporta 400.000 millones de dólares al año. Irlanda no tiene ni vaca muerta, ni la pampa húmeda, ni el litio, nada de eso. ¿Qué tiene? Instituciones, políticas públicas serias, constantes a lo largo del tiempo, previsibles, etc. ¿Qué exporta Irlanda? La mitad de lo que exporta es industria farmacéutica, equipamiento para hacer diagnóstico médico, algo de industria más, de industria de la actividad industrial, la otra mitad, industria del conocimiento. ¿Por qué? Porque en Irlanda invertís y al Estado te cobra a una empresa de impuesto a las ganancias el 12,5. En Argentina invertís y te dice el 35, pero un 35 mentiroso, porque como no puedes ajustar por los ganancias por inflación, te cobran más. O no te dejan deducir cosas o lo que sea. En síntesis, creo yo, y me pasé y pido disculpas por haberme pasado, tenemos un problema serio. El problema no es solamente la inflación o el tema de la deuda del Banco Central. Hay que meterse en la cabeza que este es un problema que hay que cambiar los valores de los argentinos. La mayoría de los argentinos tenemos que volver a instaurar la cultura del trabajo, que es lo único que nos va a poder sacar adelante. Muchas gracias.